has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Hola amigos, el Catecismo de la Iglesia Católica nos presenta una interesante definición de la fe. La fe es la respuesta libre del hombre al Dios que se revela y se entrega, dándole también una luz sobrenatural a ese hombre que busca el sentido último de su vida. Esta afortunada definición nos evita caer en la confusión de que la fe es una mera obligación o un don sobrenatural impuesto desde fuera. ¿Por qué? Porque en esta definición nosotros conjugamos dos acciones: la acción de Dios y la acción del hombre. Entonces, en esta sección tendremos tres partes: la búsqueda del hombre, Dios que viene al encuentro del hombre y la respuesta de la fe. Resulta novedoso en el Catecismo de la Iglesia Católica la descripción de la búsqueda del hombre por el sentido último de su vida. Es un tema antiguo, pero no se acostumbraba a tratarlo en la catequesis como fundamento de la fe. Tal capacidad no es posibilidad pasiva que lleva al ser humano a permanecer en la expectativa, sino que constituye un deseo de Dios inscrito en el corazón del hombre a lo largo de toda su vida y hasta lo más profundo de su existencia. Siente la nostalgia de Dios, en quien únicamente encuentra respuesta definitiva. Dios ya está presente y operante en este anhelo profundo de la persona humana, porque se debe a la atracción misma de Dios, que lo crió a su imagen y semejanza. La unión íntima y vital del hombre con Dios puede ser olvidada, desconocida e incluso rechazada explícitamente por el hombre. Las causas más evidentes son la rebelión contra el mal, la ignorancia religiosa, la indiferencia hacia la fe, las preocupaciones y las riquezas, el mal ejemplo de los creyentes, las corrientes de pensamientos hostiles a la religión y la actitud del pecador que se oculta de Dios por miedo y huye de su llamada. La búsqueda auténtica de Dios por parte del hombre exige de él el esfuerzo de su inteligencia, la rectitud de su voluntad y también el testimonio de los creyentes. Las vías de acceso al conocimiento de Dios nos traen las aportaciones de Santo Tomás de Aquino en las 5 vías, pero se argumentan también en base a San Pablo y a San Agustín. Se parte del mundo y del hombre, del mundo con su devenir, su contingencia, su orden y su belleza, del hombre con su capacidad de verdad, de belleza y de bien, su libertad y su conciencia, su aspiración al infinito y a la felicidad. El Concilio Vaticano I declaró solemnemente en 1871 que Dios puede ser conocido con certeza mediante la razón a partir de las cosas creadas. Sin esta capacidad, el hombre no podría acoger la revelación de Dios. Sin embargo, el hombre experimenta muchas dificultades para conocer al Dios personal con la sola luz de su razón, como nos lo muestra la historia. Por eso necesita ser iluminado por la revelación de Dios. Después de conocer a Dios, ¿cómo hablar de Él? Si la razón humana puede conocer a Dios, el lenguaje humano puede significarlo. Esta capacidad real del lenguaje es la base del diálogo con las otras religiones, con la filosofía, con las ciencias
y con los mismos ateos. Debido a que el hombre es imagen de Dios y todas las demás criaturas poseen cierta semejanza con Dios, los diversos valores que encontramos en las criaturas, tales como su verdad, su bondad y su belleza, reflejan las perfecciones divinas a las que llegamos por analogía. Este concepto clásico en filosofía resulta fundamental y lo incluye el libro de la sabiduría. En algo nos parecemos a Dios y en algo nos diferenciamos de Él. Pero como Dios trasciende toda criatura, es preciso depurar constantemente nuestro lenguaje de todo lo que tiene de limitado e imperfecto. Así no confundimos a Dios con las obras humanas. Esto requiere liberarnos del pecado y de los vicios. El hombre puede conocer racionalmente a Dios a partir de sí mismo y del mundo, pero no puede alcanzar por sus propias fuerzas la revelación divina. Por libre decisión suya, Dios se manifiesta y entrega al hombre su misterio y su plan salvador. El Catecismo de la Iglesia Católica en esta parte recurre sobre todo a la Constitución Dei Verbum del Vaticano II sobre la divina revelación de la que extrae frutos abundantes. En primer lugar, la revelación de Dios está centrada en Jesucristo. Por Él, los hombres tenemos acceso al Padre y recibimos al Espíritu Santo que nos convierte en hijos adoptivos. En segundo lugar, Dios realiza su plan salvífico mediante acciones y palabras que constituyen una pedagogía divina por la cual Dios se comunica gradualmente al hombre y lo conduce a acoger su revelación culminada en Jesucristo. El hombre siempre ha querido hablar con Dios. Lo importante es que Dios quiera hablar con el hombre. Esto ha pasado según el libro del Génesis, y con Adán y Eva, Dios empezó a platicar con ellos. El hecho de platicar es lo fundamental. El hombre es aquel que platica con Dios, como Adán y Eva lo hacían a la caída de la tarde en el jardín del Edén. Esta conversación, desgraciadamente, se cortó por el pecado de los primeros hombres. Y Dios, de alguna forma, se calló. Esta conversación va a ser retomada con el patriarca Abraham. Va a empezar a platicar con Abraham poco a poco, con él y con sus hijos. Van a platicar acerca de algo que para ellos es importante, la bendición. Dios va a bendecirlos con sus hijos, con sus animales y con el campo en el caso de José. Con el caso de José, este grupo pequeño va a llegar a Egipto. En Egipto les va a suceder una cosa terrible y que los va a marcar por siempre. Van a ser esclavizados, van a ser sujetos por un rey a una dura servidumbre. Y de esta dura servidumbre Dios los va a sacar. Esto es lo que va a llamar la Biblia la salvación. La salvación fundamental que va a ser como una especie de ejemplo para los demás hechos salvíficos que vayan a venir después. Enseguida de lo de Egipto van a venir determinados personajes históricos en circunstancias muy distintas en las cuales ellos van a sufrir la sujeción y la esclavitud u otras inclemencias del tiempo, y van a tener en Dios aquel que los va a sacar de ahí, que los va a salvar. Siempre van a catalogar esas salvaciones de acuerdo a la medida de Egipto. Y por eso van a repetir constantemente que el Dios de ellos es aquel que los sacó de Egipto. No significando solamente esa salvación, sino indicando que esa actitud de Dios de salvar es coherente y es continua en todos los demás hechos de su vida. Pero todas estas salvaciones son parciales. Ellos mismos lo sintieron, que se anunciaba algo que transformara al hombre completamente. Esto es lo que va a decir Jesús de Nazaret. En uno de sus discursos programáticos va a decir que lo que de él hablaron, lo que de él esperaban, está hecho una realidad. Él viene a sacar al hombre del egoísmo,
que es el fundamento, aquello que provoca la esclavitud, aquello que provoca la sumisión de los hombres a otros hombres. Y Jesús dice que Él lo saca, y la manera de sacarlo, nos dice, es por la caridad, por el amor fraterno y por el Espíritu Santo que nos va a dejar para que este amor fraterno se haga realidad. Cristo envió a sus apóstoles a predicar su palabra a todos los hombres. Ellos lo hicieron de dos formas, oral y escrita. Por mandato divino, los apóstoles nombraron sucesores a los obispos. Esta transmisión viva de la palabra es llamada tradición, que aunque distinta a la palabra, está ligada a ella. Tradición y escritura están íntimamente ligadas y compenetradas. Nacen de una misma fuente, se unen en un mismo cauce, corren hacia un mismo fin. Ya la escritura nos habla del depósito sagrado de la fe, confiado por los apóstoles al conjunto del pueblo de la iglesia. Así el pueblo santo, unido a los pastores, lo conserva, lo practica y lo profesa. El Nuevo Catecismo invita a los cristianos a leer directamente la Biblia. Y eso es excelente. Pero nos damos cuenta por experiencia que muchas veces la gente se compra una Biblia, la lee y encuentra toda clase de dificultades, y generalmente son falsos problemas. Y por eso es muy importante recordar tres claves de interpretación que suprimen los falsos problemas. Por ejemplo, primero, recordar que la Biblia es un libro religioso que no enseña nada de astronomía, de geología, cosas de esas, sino nos indica cómo se va al cielo, no cómo está hecho el cielo. Segunda ya clave de interpretación. La revelación ha sido progresiva. Si uno arranca de los textos más antiguos, del Antiguo Testamento, más arcaicos, uno se da cuenta que poco a poco Dios se va revelando hasta llegar a la revelación completa en Jesucristo. Entonces los textos del Antiguo Testamento no son tan perfectos, no nos entregan una verdad tan perfecta como la revelación total que nos viene en los Evangelios de Jesucristo. Y tercera clave es lo de los géneros literarios, ¿no? Aquellos orientales tenían modos de expresarse, tenían una mentalidad distinta de la nuestra. Y muchas veces ellos utilizan parábolas, narraciones ficticias, que son tan buenas para entregar un mensaje como un texto histórico. Y entonces, cuando uno conoce el género literario de un libro, tiene una buena clave de interpretación. Y por otra parte, la Biblia tiene una unidad, nos dice el Nuevo Catecismo. O sea que, como decía un teólogo de la Edad Media, Hugo de San Víctor, la Biblia es un libro, y este libro es Jesucristo. Entonces, con estas orientaciones que encontramos en gran parte en el Nuevo Catecismo, uno ya se puede ir guiando. La tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia la lista de los libros inspirados, llamada Canon de las Escrituras. El Antiguo Testamento comprende 46 escritos y el Nuevo 27. Los libros del Antiguo Testamento siguen vigentes porque la antigua alianza no ha sido revocada, sino renovada. El Nuevo Testamento contiene la revelación definitiva en Cristo, centrada en su pasión y glorificación. Los evangelios son el corazón de todas las escrituras. Los cristianos, por tanto, leen el Antiguo Testamento a la luz de Cristo muerto y resucitado. Por su parte, el Nuevo Testamento exige ser leído también a la luz del Antiguo. El Nuevo está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo.
Los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura que ilumina la teología y todo ministerio de la palabra, como la catequesis y la predicación. La Iglesia recomienda a todos los fieles la lectura asidua de la Biblia, pues desconocerla es desconocer a Cristo. Dios habla a los hombres como amigos y los invita a participar de su vida divina. La respuesta del hombre a este Dios que se revela es la fe. La fe es la adhesión de la inteligencia y de la voluntad a ese Dios que se revela. Por medio de la fe, el hombre adhiere también a todas las verdades que Él nos ha revelado. Para dar la respuesta de la fe, es necesaria la gracia de Dios que nos abre los ojos del Espíritu y nos hace creer en su verdad. Y atención, que esta gracia de Dios no coarta ni nuestra libertad ni nuestra inteligencia. El creyente ha recibido su fe de otro y debe transmitirla a otro. El que está evangelizado, evangeliza. La primera creyente es la Iglesia. Ella nos transmite la fe. Y ella también alimenta nuestra fe y es la Iglesia la encargada de la educación de nuestra fe. La fe es la garantía del futuro, la prueba de las cosas que no vemos. La fe es la obediencia voluntaria a Dios que nos envía su palabra. Creer en Dios es aceptar a su Hijo, pues Él contempla al Padre y lo conoce. Obediente, salió hacia la tierra prometida, logró engendrar a Isaac, su amado hijo, al que el Señor pidió sacrificar. María recibió con fe el mensaje que el ángel le traía del Señor. Creyó que nada le era imposible, por esta fe dichosa le dirán. La fe nos da certeza más que todo, se funde la palabra del Señor, y quien desea vivirla y madurarla, se nutre cada día con tal manjar. El hombre libremente cree en Dios y nadie debe ser a ello obligado. Es necesario creer en Jesucristo para al final lograr la salvación. La fe es puesta a prueba con frecuencia, mas nos hace gozar ya de antemano la unión y la alegría de la gloria, el fin de nuestro actual peregrinar. Su fe la Iglesia anuncia sin descanso, la cual ha recibido del Señor un solo Dios y Padre celestial, su Hijo y el Espíritu de amor. La fe